Gracias, amada iglesia, gracias, líderes, gracias, amados y amadas que se están conectando, aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Dios les bendiga, bienvenidos y qué bueno que comenzar la semana nuevamente poniendo esta vida delante del Señor. No hay mejor manera de comenzar el día y la semana que clamando a Dios por las vidas, clamando a Dios por el fruto fiel. Estamos día 24 de octubre, 54 días de oración, 54 días en este desafío de 90. Ya hemos pasado el Ecuador hace tiempo, ya estamos cerca de la meta, no podemos desmayar, no podemos bajar la guardia, necesitamos seguir clamando y peleando la buena batalla de la fe. Esto es el fruto fiel y para fruto fiel se necesita valentía, osadía, obediencia y fe. Y yo sé que cada uno de ustedes cumple con todos esos requisitos, porque usted fue escogido por Dios para este tiempo, para levantar ese muro de protección alrededor de esas familias por las cuales ustedes están orando. Así que adelante, no desmayemos, amén. Y estamos, como dice la líder Esther, meditando el libro de Josué, un libro que, como le vengo diciendo, habla de conquista, habla de tomar posesión de la promesa. Y este fruto fiel habla también de eso, habla de tomar posesión de la promesa, porque estamos orando por las vidas, estamos orando por las familias y hay promesa para nuestras vidas. Yo en mi casa serviremos a Jehová y esa es una promesa que tomamos y que vamos a pelear por ella. Hemos visto cómo Dios ha ido repartiendo territorio, echando en suertes Josué y repartiendo el territorio a cada una de las tribus, menos a la tribu de Leví. Vimos cómo Dios escogió la tribu de Leví para él, dijo que él sería su herencia. Qué mejor herencia esa, ¿no? Que cualquier cosa que podamos tener. Pero hemos estado viendo también, una vez que ya todas las tribus estaban posicionadas, Josué peleó, tomó posesión. Ahora eran las tribus, cada una de las tribus que tenían que tomar posesión pues, de esas ciudades que estaban en medio de ese territorio. Ahora, cuando ya todos estuvieron posicionados, hubo tres tribus, la tribu de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés, que ustedes recordarán, ellos tomaron posesión antes de cruzar el Jordán y que la condición de que ellos se pudieran quedar ahí era de que tenían que pelear juntamente con sus hermanos hasta que todos tuvieran posesión. Ahora, eso ya se cumplió y Josué como líder los envió nuevamente a su lugar, a su territorio, al otro lado del Jordán. Los bendijo y de esa manera ellos pudieron marchar. Pero ocurrió un malentendido y ese malentendido, como ya vimos la semana pasada, casi provoca una guerra civil. Porque cuando ellos llegaron al Jordán, ellos recordaron lo que había acontecido, ¿no? Ellos recordaron cómo Dios había parado el río Jordán en dos, habían pasado en seco y ellos pensaron de levantar un altar, pero no cualquier altar. Era un altar, dice, grande en apariencia. Y un altar grande en apariencia no solamente para poder ser visto, sino que la intención de ellos era que duraran. Y es cuando las demás tribus, las que ya estaban posicionadas en tierra de Canaán, se enteraron de que sus hermanos habían levantado ese altar, rápidamente se reunieron, se pusieron de acuerdo y subieron a pelear contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos tomaron ese altar como digamos, como una afrenta a las demás tribus, como una afrenta al verdadero altar donde debería sacrificarse. Recordemos que Moisés dejó estipulado dónde debería hacerse los sacrificios. Y no es otro lugar que en el tabernáculo de reunión. Ese es el lugar donde tenía que hacerse los sacrificios. Allí es donde estuviera el tabernáculo. Y en este caso, en ese tiempo estaba levantado el tabernáculo en Silo. Ya más tarde se haría el tabernáculo en Jerusalén y de ahí el templo, etcétera, etcétera. Pero en ese momento estaba en Silo. Entonces, ellos tomaron como una afrenta, como una provocación, digamos así, de que sus hermanos levantaron un altar diferente
en otro lugar que no fuera donde estaba el tabernáculo de reunión. Así que ellos se subieron a pelear para, primeramente, defender lo que Dios había hecho, lo que Dios había dejado estipulado. Entonces, ahí es la motivación que ellos tenían para pelear contra sus hermanos era para demostrar la santidad de Dios. Y esa confrontación también demostró el amor de Dios por su pueblo. Y vamos a continuar hoy desde el versículo 16, donde lo dejamos el viernes pasado, y a ver si Dios mediante podamos terminar hoy día este capítulo 22 y vemos la resolución de esta situación. Recordemos, lo dejamos donde ellos se habían encontrado ahí en el Jordán y comenzaron a reclamar del por qué había levantado ese altar. Amén. Dice el versículo 16. Toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios en este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. O sea, ellos claramente pensaron que el altar que había levantado en el Jordán representaba, como dije anteriormente, un lugar, digamos así, rival de sacrificio y de alabanza a Dios. Entonces, el pensamiento era, bueno, esto han levantado ese altar para competir con el tabernáculo que tenemos allí en Silo. Y vuelvo a repetir, es que Dios dejó claramente estipulado dónde deberían hacerse los sacrificios y los holocaustos en Israel, y era el lugar donde estaba el tabernáculo de reunión. Ahora, eso nos habla de que usted y yo no podemos adorar a Dios de la forma que a usted y a mí nos dé la gana, o justificar esa forma de alabarle porque simplemente nos gusta. La palabra nos dice de que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con decencia. Y ya hemos hablado en algún momento de esto, ¿no? Pero recuerdo en la escuela de oración, estuvimos hablando de cómo adorar a Dios, cómo alabar a Dios. Y cuando alabamos a Dios, estamos exaltando lo que Él es, estamos exaltando sus proezas, lo que Él ha hecho. Y hay canciones que son bonitas, pero que no alaban a Dios. Entonces, no todo es válido, o no toda la forma que yo quiera es válida. Tengo que hacerlo con decencia. Ahora, primero y siempre, nuestra alabanza debe ser agradable a Dios. Y nuestra alabanza, como si ustedes recuerdan esa conversación de Jesús con la mujer samaritana, la alabanza, la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. No puede ser como a nosotros nos dé la gana. Dios es espíritu, dice la palabra. Entonces usted y yo tenemos que alabarle, adorarle en espíritu y en verdad. Todo lo que, quizás todos nuestros movimientos a la hora de alabarle, tiene que indicar la santidad de Dios. Toda nuestra forma de danzar para el Señor tiene que marcar la santidad de Dios en nuestras vidas. No podemos hacerlo de cualquier manera. Entonces, cuando ellos reclaman a las tres o las dos tribus y media al este del Jordán, ellos les recuerdan un hecho que aconteció tiempo atrás. Ellos lo llaman la maldad de Peor. Y esto lo hemos recordado en temas anteriores, donde el pueblo de Israel comenzó a tener relaciones con las mujeres moabitas. Y ese momento donde Israel fue castigado por esa rebelión trajo gran mortandad. 24.000 personas murieron. Es el momento, como les conté en días anteriores, donde Finés, viendo que un hombre le daba igual lo que estaba aconteciendo, estaba muriendo gente,
y él igual tomó una mujer y entró en su tienda para mantener relaciones, una mujer moabita, y cuando Finés vio eso, el celo por Dios, el celo por la santidad de Dios, el celo por ver cómo estaba llegando tan mortandad al pueblo de Israel y la gente, y a ese hombre específicamente le dio igual. Entonces él tomó una lanza, entró en la tienda y mató a la mujer y mató al hombre. Y dice la palabra que en ese momento se paró la mortandad, pero ya habían muerto 24.000 personas. Entonces, está recordando justamente ese hecho. Aún se estaban reponiendo de ese momento desagradable. Y Finés, que es el que está hablando, recordemos que Finés era el sumo sacerdote, ¿no? Y se levantó como, vamos a decirlo así, como pastor, ¿no? Para poder reconciliar, para poder traer al camino correcto si es que se habían desviado. Entonces, eh, Finés no vino directamente a acusarles ni permitió que comenzara esa guerra civil entre los hermanos, sino que comenzó con argumentos a hacerle entender a las tribus que habían levantado ese altar de que hay consecuencias terribles. Y no solamente fue en el tiempo de Peor, que después se llegó a llamar Baal Peor, sino que está diciendo, es que si hacéis eso, mañana la ira de Dios va a venir contra la congregación de Israel. O sea, que el pecado que ellos estaban cometiendo ahora la iba a sufrir las demás tribus también, toda la nación de Israel. Y esto ya hemos hablado acerca del pecado, que el pecado no solamente afecta al que comete el pecado, sino que afecta a todos los que están alrededor suyo. Es terrible. Entonces, él sabía que nadie peca en sí mismo, sino que hay consecuencias, vamos a decir así, consecuencias colaterales. Todos iban a sufrir las consecuencias la, la, por la rebelión que ellos estaban teniendo, ¿no? Entonces, versículo 19 continúa diciendo, si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar además del altar de Jehová nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Aquí Finel lo que le está diciendo es, mire, si la posesión donde estáis, recuerden, antes de cruzar el Jordán, un lugar donde Dios dijo que no era el lugar donde él había escogido. Él dijo que tenían que cruzar el Jordán. Pero bueno, ellos vieron que era propicio para ellos porque tenían ganado, era un lugar verde, un lugar donde tranquilamente podían pastar, etcétera, etcétera. Para ellos, a sus ojos, era lo mejor. No quisieron entrar a tomar posesión de la tierra que Dios había prometido. ¿A ellos le parecieron bien? Bueno, es su voluntad. La voluntad permisiva actuó hoy también, ¿no? Entonces, Finel está diciendo, oye, si ese territorio que habéis cogido os parece inmundo comparado con la tierra que Dios verdaderamente nos ha dado, donde está el tabernáculo de Dios, oye, no pasa nada, dejar ese territorio y veniros con nosotros. Y aunque eso llegará a perjudicar, si se puede decir así, a las demás tribus, porque claro, ahora tenía que reacondicionarse todos los perímetros para poder habitar entre ellos. Recuerden que eran 2 tribus y media. Media tribu de Manasés era bien numerosa, ¿no? Entonces, Finés, aparte de recordar lo que pasó en Peor, en Baal Peor, también recordó el pecado de Acán. Si usted recuerda, ese pecado no solamente perjudicó a Acán y a su familia, sino que perjudicó a todo Israel, porque ellos sufrieron una derrota contra una tribu muchísimo más pequeña que ellos, la, la, la ciudad de Ai. Entonces, fíjese que para Finés, como pastor, como sacerdote, cualquier cosa era mejor que ver
a esas tribus, hermanos, a andar en rebelión contra Dios. Y como digo, si tenían que vivir en medio de ellos, pues estaban dispuestos. La invitación estaba hecha. Tenían que pagar un precio, sí, pero eso significaría que eh, le importa más la convivencia de los hermanos, le importa más que no haya pecado en medio de Israel, que ellos estaban dispuestos a sacrificar para ver a sus hermanos libres de ese pecado. Y esto nos hace reflexionar algo. Muchas veces nos falta disposición. Vemos a alguien que está pecando y bueno, le decimos, bueno, deja de pecar. Pero muchas veces simplemente nos quedamos en eso, deja de pecar. No estamos dispuestos a ayudarles porque quizás nos pueda costar algo. Puede costar nuestro tiempo, nuestra comodidad, quizás nuestros recursos, etcétera, etcétera. Lo que me encanta de la visión celular y en este tiempo de fruto fiel es que no solamente oramos por las vidas que se conviertan, que lleguen al Señor, sino que la visión celular lo que propone es que haya un acompañamiento a esas vidas, de que ellos puedan sentirse acompañados en este nuevo caminar donde tendrán luchas, donde tendrán momentos de gran dificultad y que, como decimos, ¿no? La consolidación es engendrar hijos para Dios. Lo fácil es ganarlos, lo fácil es estar orando por sus vidas, rompiendo yugos, quebrando toda maldición y llega el momento en que Dios toca su corazón. Ahora, esa vida ha nacido de nuevo, lo ha aceptado como su Señor y Salvador y comienza un caminar de amor y de obediencia a Dios. Y ese caminar, usted y yo sabemos que no es fácil y tiene que haber un acompañamiento. Por eso hay un líder de célula que le está acompañando, están los pastores para dar palabra, para levantarnos. Esto es lo que me encanta de la visión celular. Y como dije anteriormente, muchas veces falta esa disposición. La visión celular no para en recursos, no mira los recursos. Visión celular siempre está dispuesto a ayudar, siempre está dispuesto a que haya un líder ahí pendiente, acompañándolo, visitándolo, dándole palabras de bendición, orando por ellos, dándole palabra en la célula. Eso me encanta. Así que yo creo firmemente que en este fruto fiel vamos a ver el resultado de un gran avivamiento, de no solamente vidas llegar a los pies del Señor y después marcharse, sino que van a permanecer. Por eso se llama fruto fiel, porque van a permanecer en los caminos del Señor. Y eso para gloria y honra de Dios Padre. Aquí simplemente, como oraba la líder Victoria, somos instrumentos. Nosotros no somos nada, simplemente somos instrumentos de parte de Dios para traer esas vidas al Señor. Dios es el que va a dar el crecimiento, pero Dios va a usar nuestras vidas para poder ser de bendición y poder acompañarles para que ellos se mantengan firmes. Entonces, no vamos a reparar en gastos, no vamos a reparar en recursos, en tiempo, porque si hacemos esto, como siempre les digo, es porque amamos a Dios primeramente y amamos las vidas. Amamos aún aquellas que no conocemos para que ellos puedan llegar a la salvación y puedan tener vida eterna con el Señor. Porque vida eterna hay. Simplemente es que no saben dónde está la opción, la mejor opción. Vida eterna hay. O está con el Señor o está la vida eterna en el infierno. Entonces le vamos a presentar el plan de salvación para que ellos entiendan de que hay esperanza en Cristo Jesús. Aleluya. Continuamos, versículo 21. Entonces los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de los millares de Israel: Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel. Si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová y para sacrificar holocausto
u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Entonces, fíjese que ellos primero apelan a Dios, Jehová, Dios de los dioses. Apelan a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ciertamente conoce sus corazones, conoce la motivación con que ellos hicieron ese altar. Y ya vimos al principio, el día viernes, de que estas dos tribus y media, estaban convencidas de que sus hermanos estaban malinterpretando, habían malentendido la intención por el cual ellos habían construido ese altar. Y fíjese, cuando usted y yo somos malentendidos, como aquí nos está mostrando estas tribus, nuestro primer refugio debería ser Dios. Pero ¿qué ocurre? Normalmente, pues claro, nos ofendemos, a veces incluso nos quedamos con esa raíz de amargura porque nos acusan falsamente y muchas veces nosotros actuamos de la misma manera y juzgamos sin tener pruebas. O sea, las demás tribus vinieron y comenzaron a acusar: es que vosotros habéis hecho esto para iros detrás de otros dioses, estéis renegando a Dios, estéis renegando de Jehová. Ahora todo esto va a venir sobre nuestras vidas. Ya pasó en Peor, pasó en Acán, vamos a sufrir y vosotros no, mira qué habéis hecho. Comenzaron a juzgar sin tener pruebas, sin haber escuchado siquiera la otra parte, ¿no? de este tema. Entonces, Dios conoce el corazón, Dios conoce nuestro corazón. Y, amados, debemos estar satisfechos con estar delante de Dios, aun si eso significa estar mal delante de otros, a los ojos de otra gente. Saber que lo que estamos haciendo es lo correcto, porque está en base a la palabra de Dios, en base a los principios de Dios, en base a la voluntad de Dios. Y muchos te juzgarán y muchos te dirán, pero no conoce tu corazón. Dios sí. Y Dios sabe por qué hace las cosas. Siempre y cuando, vuelvo a repetir, siempre y cuando estemos bajo la voluntad de Dios. Conforme la palabra de Dios. No podemos hacer algo porque es que yo siento, y ese sentimiento nada tiene que ver con Dios. Entonces, más que un sentimiento, es la convicción de lo que estamos haciendo es correcto delante de Dios. Ahora, el pueblo, o las tres tribus, o las dos tribus y media, dijeron que si por rebelión o por prevaricación contra Jehová, si hemos hecho algo en contra de Dios, pues que Dios no nos salve hoy. Entonces, algo que yo veo aquí es que ellos vieron y reconocieron que los demás tribus hubieran venido a reclamar. O sea, ellos vieron que había rectitud en ese acto. Y en lugar de levantarse quizás en orgullo, de levantarse quizás en sentirse ofendidos, en ellos no ocurrió así, sino que ellos entendieron y se pusieron, vamos a decirlo así, se pusieron en los zapatos de las otras personas, de las otras tribus, para tratar de ver lo que ellos estaban viendo. Es decir, ellos estaban viendo que estas tribus se estaban separando de Dios y que por culpa de ellos todos iban a sufrir. Entonces Rubén, Gad y media tribu Manasés se puso en los zapatos de las demás tribus. No se exaltaron, no se sintieron ofendidos, no se hicieron los ofendidos, sino que intentaron entender la posición de las otras tribus. Y, amados, la palabra nos habla muchas veces, sobre todo en Gálatas. Hay un versículo en Gálatas que habla acerca de cuando algún hermano ha sido sorprendido en pecado, en alguna falta, dice la palabra. Entonces, hay una exhortación para nosotros, porque dice: vosotros que sois espirituales, y yo considero que usted y yo somos espirituales, somos maduros en la fe, ya tenemos
un recorrido en la palabra, y vuelvo a repetir esto constantemente. No se trata, la madurez no se trata de cuánto tiempo lleves, sino de cuánta palabra vives. Entonces, la madurez que usted tiene ya le hace ser un hombre o una mujer espiritual. Y el llamado para los espirituales es que a esa persona que se ha encontrado en pecado, debe ser restaurada con espíritu de mansedumbre. No estamos llamados a juzgar, estamos llamados a restaurar. No estamos llamados a pisotear, estamos llamados a levantar, a restaurar esas vidas. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el que piense estar firme, mire que no caiga, porque un día puede ser ese hermano, pero otro día puede ser usted. Y por eso en Gálatas dice, oye, considérate a ti mismo, no sea que tú también puedas ser tentado y puedas caer. Y muchas veces queremos misericordia para nuestras vidas. Queremos que nos traten con misericordia, pero no tenemos misericordia para con los demás. Queremos que nos entiendan, pero no queremos entender a los demás. Ahora, estas 2,5 tribus, ellos entendieron, se pusieron en los zapatos de las otras tribus y dijeron, bueno, pueden entender de que quizás aparentemente nos estamos alejando, estamos renegando de Dios, de Jehová, estamos levantando un altar para adorar a otros dioses, nos hemos apartado de Dios. Yo puedo entender que ellos lo están viendo de esa manera. Verso 24. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Wow. Fíjese que la intención que está dando, o mejor dicho, la explicación que está dando estas tribus a sus hermanos es que mañana puede ocurrir que como nosotros estamos al otro lado del Jordán, van a decir, ¿y vosotros qué tenéis que ver con nosotros? Pero aunque la intención era buena, no hay que tener buenas intenciones, hay que cumplir los mandamientos. Y Dios dijo que no se levantarían altares, que el único altar era donde estaba el tabernáculo, punto. ¿Hubo buena intención? Sí. Pero lo suyo era cumplir los mandamientos de Dios. El apóstol René Terranova dice que el infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, entre buenas intenciones y cumplir los mandamientos, obedecer a Dios, está obedecer a Dios, sí o sí. Verso 25. Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. Oh hijos de Rubén e hijos de Gad, no tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podamos hacer el servicio a Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana a vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová, nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. ¡Wow! Aquí encontramos la explicación, aquí encontramos la motivación por la cual ellos construyeron ese altar. Oye, porque pasará el tiempo, hay un lindero entre nosotros, el Jordán, y puede llegar el momento en que diga, vosotros qué tenéis que ver con nosotros. Ustedes son del otro lado del Jordán, ustedes no tienen que estar aquí.
ustedes no pueden traer sacrificios a Dios. Entonces dijimos, vamos a hacer algo. Si algún día pasa eso, hey, mira el altar que hicimos, como el que levantaron nuestros padres, como el que está en Silo, pero no es para sacrificio. No, nosotros no queremos sacrificar a otro Dios, nosotros queremos sacrificar a Jehová. Simplemente acordaros de este testimonio entre vosotros y nosotros, dice aquí, de que podemos hacer servicio, de que podemos dar culto a Jehová, de que podemos ofrecer sacrificios, de que podemos traer ofrendas de paz. Por ese motivo hemos hecho todo esto. Entonces, ellos seguían reconociendo de que el centro de adoración en Israel seguía siendo Silo. Ellos lo tenían bien claro. Entonces, ese altar era para recuerdo y para unir las dos partes de la nación, los que estaban a un lado del río y los que estaban al otro. Entonces, fíjense que ellos no solamente construyeron un altar grande, muy grande, sino que la intención era que durara a las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, querían que estuviera como un recordatorio para las futuras generaciones de que las tribus de ambos lados del Jordán adoraban al mismo Dios. Esa fue la intención, ¿no? Y ellos lo tenían bien claro, nunca acontezca que nosotros nos rebelemos contra Jehová. Entonces, fíjese que las tres tribus del este de nuevo estuvieron de acuerdo con la preocupación de las tribus del oeste. Y ellos explican ese malentendido por el altar que se levantó. Entonces, fíjese que ellos no respondieron con dureza. Voy a repetir. Ellos se podían haber sentido ofendidos. Vosotros, mira lo que estáis haciendo, os estáis rebelando, mira cómo sois. No, ellos no se sintieron ofendidos. Simplemente, voy a repetir, se pusieron en la otra posición. Vieron como ellos estaban viendo. Entonces, la respuesta de ellos no fue con dureza, no fue, digamos, en autodefensa, como normalmente suele ocurrir, ¿verdad? Cuando alguien nos malinterpretan, directamente queremos autodefendernos. Y si es una acusación injusta, peor todavía, ¿no? Mira que la palabra dice en Proverbios, que en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira. Entonces la respuesta de ellos fue una respuesta tranquila. Si hubieran respondido de manera, como digo, de autodefensa, esa respuesta áspera, dice Proverbios, que hace subir el furor. Y ahí sí que se hubiera provocado la guerra civil. Ahí ya sí que se hubieran liado, no a tiros, porque no había tiros, pero sí a flechazos. Versículo 30. Oyendo Finés el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Es decir, Finés y los líderes que habían ido con él estaban satisfechos después de escuchar la explicación. Ellos confían en la palabra de sus hermanos. Entonces, vuelvo a repetir, Finés se pone los zapatos, ahora en este caso de las tribus del este, y entiende la explicación. Ahora ve que la explicación tiene sentido. El hecho de que hicieron el altar tiene sentido. Esto nos hace pensar qué importante es el diálogo. Qué importante es escuchar la otra parte antes de emitir juicios, antes de acusación, antes de juzgar. Importante escuchar la otra versión. Todo tiene un porqué. Puede tener una buena motivación o puede tener una mala motivación, pero hay que escuchar. Si Finés no hubiera escuchado la otra parte y directamente hubieran atacado sin pedir explicaciones, sin
da la oportunidad de explicar por qué había hecho eso, amados, hubiera ocurrido una gran mortandad, una guerra civil, pero Finés lo que está viendo es que hay unidad entre el pueblo. Y la palabra nos exhorta, ¿no? Y nos anima. Y qué bello es recordar eso constantemente cuando dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es lo que estaba ocurriendo. Había armonía. Nuevamente la unidad que en un principio parecía rota porque es que ellos miran lo que están haciendo. No, pero cuando escuchan la otra parte, se dan cuenta de que se podía haber provocado algo terrible. Mucha gente inocente podría haber muerto. Importante escuchar la otra parte. Verso 32. Y Finés, hijo de el sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra, para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Et, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Así que todos están contentos, todos pueden disfrutar de la bendición de tener paz entre ellos, y a ese altar le pusieron un nombre, el nombre de Et. Et significa testimonio. ¿Por qué? Porque era un testimonio tanto a las tribus del este como a las tribus del oeste. ¿De qué? De que Jehová es Dios. Es Dios para todos. Es Dios para todas las tribus de Israel, tanto del este como del este. Así que fíjese que usted y yo deberíamos responder a los malentendidos de la misma manera. Hablando. Reconociendo de que, bueno, hay motivaciones que necesitan ser escuchadas. Y esos malentendidos tenemos que confrontar en amor, porque Finés confrontó en amor, porque él expuso lo que podía acontecer, porque ya había pasado anteriormente. Cuando alguno pecaba contra Dios, había consecuencias terribles. Entonces, Finés, como sacerdote, como pastor, comenzó a confrontar en amor y reconciliar ambas partes antes de pelear. Amado, usted y yo estamos llamados a crear puentes que nos acerquen y no que nos alejen. Es por eso importante el diálogo. Y entendamos algo como este tema nos enseña, este capítulo, de que debemos estar dispuestos a sacrificar algo para poder ayudar. Y también aprendemos que no tenemos que confrontar a menos que estemos dispuestos a ayudar. Porque lo fácil es, tú estás pecando. Y puede ser una verdad. Y debemos hacerlo, ojo. Corregir en el amor. Pero también tenemos que estar dispuestos a ayudar para que esa persona pueda dejar de pecar. Y es ahí donde muchas veces nos convertimos en jueces, en verdugos, en lugar de levantar a ese hermano y ayudarle a que viva, y valga redundancia, una vida de santidad. Amén. Aleluya. Hasta aquí el capítulo 24, o perdón, 22. Vamos a pedir a nuestra hermana líder Esther que pueda levantar su oración por la palabra de hoy, por favor. Amén. Gracias, Padre amado, por tu palabra, Señor, por tu palabra poderosa, Señor. Gracias, bendecimos, Señor, tu santo nombre. Bendecimos, Señor, honramos esta mañana tu palabra, Padre Celestial. Gracias, porque tú traes cada día, Señor, nuevo alimento, Señor,
para nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias porque tú nos demandas que seamos obedientes, que seamos valientes, que estemos dispuestos, Señor, a ayudar a los demás, ayudar a nuestros hermanos, ayudar a estas vidas, Señor, que no te conocen. Padre Celestial, pon, Señor, unidad en nuestros corazones, Señor, trabajar en un solo espíritu, Señor, para poder llegar a conquistar cada una de esas vidas. Padre Celestial, en esta mañana bendecimos, honramos tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, líder Esther. Gracias, hermanos y hermanas que se han conectado, aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Continuamos mañana, fruto fiel, 6 de la mañana. Estamos orando y clamando por esas vidas. Yo creo firmemente de que algo grande Dios va a hacer. Prepárese para un gran avivamiento, prepárese para ver esas familias llegando a los pies del Señor. Amén. Que el Señor los guarde, los guíe en esta semana llena de bendición, esta semana llena de puertas abiertas, cielos abiertos para su vida. Dios traerá respuesta que usted está esperando. Todo estorbo en su oración cae por tierra en el nombre de Jesús y declaramos la bendición del Padre sobre sus vidas. Los amo. Beso en el corazón. Nos vemos mañana, 6 de la mañana, fruto fiel. Shalom.